Hola amigos de Copligue TV, bienvenidos a este su segundo programa, Conociendo Conocidos. Mi nombre es Carla Marilet y esta vez tenemos el gusto de estar con una personalidad poblana, el regidor José Blas Manuel Ramos Hernández, quien actualmente es regidor suplente del actual Ayuntamiento de Puebla 2018-2021. Bienvenido, regidor. Carla, me da mucho gusto, aquí estamos presentes. El gusto es mío y bueno, si gusta comenzamos con la entrevista y para empezar me gustaría hacer pues esta pregunta, la cual es ¿quién es José Blas Manuel Ramos Hernández? Bueno, pues ante todo pues les agradezco muchísimo este espacio. Es un gusto participar en un movimiento de jóvenes. Yo soy poblano, nací aquí en Puebla. Tengo 67 años, nací en el 53. Y bueno, soy desde pequeño apasionado de la tecnología. De hecho, recuerdo que cuando éramos chicos, mi hermano y yo, mis hermanos, nos íbamos a los fierros viejos a comprar aparatos descompuestos y destriparlos para hacer cosas. Así es que mi profesión fue siempre el del índole técnico. Tengo título de técnico en electrónica en el Instituto Tecnológico de Orizaba y después título de ingeniero industrial en electricidad por el Instituto Tecnológico de Puebla. Y bueno, amo a Puebla. Desde 1994 en la cuestión ya política, pues me involucro a partir de los acontecimientos de lo que fue el gran fraude, lo que fue prácticamente el FOBAPROA. En este entonces, pues el sufrimiento de nuestra sociedad fue muy grande. Quizá ustedes como jóvenes pues no tengan esa referencia, pero fue una época muy complicada. Se genera a partir de un fraude, se rescata la banca, poniendo al país en un grave riesgo, una crisis económica muy severa. Se sufrió mucho en ese entonces y tengo ese testimonio que pues me hizo entrar en el ámbito político. Y hoy sé que el ciudadano tiene que ser político porque desde cualquier punta que lo veamos, pues cualquier problema que le atañe al vecino, y cuando ya hablamos entre dos de cómo solucionar ese problema, pues ya estamos haciendo política. Así es, Carla. Claro, así es. Y bueno, me gustaría también preguntarle ¿con qué palabra se definiría usted? ¿Cuál sería una palabra que al escucharla diría, ese soy yo? Bueno, yo creo que la palabra correcta sería creativo. Yo siempre he pensado que se pueden mejorar las cosas. Soy alguien que piensa positivo, creo que mañana va a ser mejor y por eso es que es muy interesante que nos reunamos a partir de pues estas entrevistas en que hay jóvenes, claro, que tienen que tener conciencia, que está despertando esa conciencia social, estas nuevas generaciones que de alguna manera tienen que ir transformando lo viejo. Tienen que ir innovando, esa es la palabra. Y pues a mí me encanta esa palabra, como yo le dije al inicio, soy inventor, me gusta la tecnología, me gusta todo lo que no se ve, lo que me interesa mucho, por eso me interesó también la electrónica, porque pues ahí no ves nada, todo te lo imaginas, pero sí, entonces te guías por los efectos. Entonces, pues sí, ese es realmente el sentido que yo le encuentro y yo creo que con esa palabra me defino. Qué bien, regidor. Y dígame, cuando se levanta para ir a trabajar, para ir a una actividad, ¿qué es lo que lo motiva a usted para hacer sus actividades? Bueno, el motivo de levantarme todos los días, vivir, es pues, la vida es bella. Claro. Disfrutar, o sea, de hecho, mi esposa me dice, oye, pero ¿por qué todo lo agarras así tan apasionadamente? ¿Y por qué te desvelas? ¿Y por qué te desdices? Y haces todo esto. Digo, porque pues es que lo que yo hago y lo que quiero hacer, pues
es una decisión propia mía y lo quiero hacer y no tengo por qué escatimar esfuerzo al hacerlo. O sea que mi objeto es vivir plenamente el día, hoy, en este momento, disfrutarlo. Claro. Y desde luego me preocupa mucho, me ocupo en que el futuro que tenemos por delante pues sea mejor para todos. Claro. Sí, porque si estoy bien yo, quiere decir que los demás deben de estar bien, pero si los demás están mal, ¿cómo puedo estar yo bien? Claro, sí, su círculo influye mucho, así ¿no? Es, en su ánimo. Sí, así es. Claro que sí. Bueno, y pasando más al lado de su trabajo, de su puesto, platíquenos qué es un regidor. Es algo muy interesante el regidor. Yo les voy a decir que el regidor es la autoridad máxima en el ayuntamiento. No hay un poder arriba de un regidor. ¿Por qué? Porque los regidores van finalmente al pleno, donde se discuten, donde se modifican, donde se hacen los acuerdos, que es el cabildo, que es el órgano máximo que determina cómo funciona, qué hace el ayuntamiento, cómo se mide, cómo se puede planear, pero además cómo se ejecutan los programas. Entonces, desafortunadamente yo, la experiencia que tuve, estuve 3 meses solamente en la suplencia. De hecho, cuando fueron las elecciones, yo me tuve que ir a México porque participé en el equipo de transición del presidente de la República y pues tenía el compromiso y le dije a la presidenta Claudia Rivera que pues no podría estar aquí con el equipo ya que tenía ese compromiso. Me fui 1 año, estuve como director en una dirección general en la Secretaría de Energía y de ahí volví después de 1 año volví a estar aquí en Puebla como suplente de regidor. Fueron 3 meses muy interesantes, me di cuenta de muchos problemas, principalmente la fractura al interior de los regidores, como una fracción de regidores se separa, se va, se alía con el gobernador, con el señor Biestro, que era el presidente del partido, y bueno, se hace toda una serie de acontecimientos muy desagradables para el partido. Posteriormente, pues me quedo yo en esa fracción que pues trabaja con la presidenta Claudia Rivera, y pues me doy cuenta de todos los ataques que sufre Claudia, con un grado de perversidad bastante alto. Bueno, finalmente pues eso es un asunto político, pero sí es muy lastimoso que dentro de las estructuras de Morena se infiltren de esa manera. Eso es algo que pues vine a conocer de fondo y desde luego que no estoy de acuerdo en el que se haya hecho de esta manera, ya que como resultado dio que precisamente pues que se pusiera en las manos el ayuntamiento de una fracción panista apoyada por morenistas, precisamente desde dentro del cabildo. Entonces es algo que fue muy desagradable para mí, viniendo de las filas del federal, donde nosotros pues dimos la batalla. Los primeros 3 meses en México fueron muy duros porque pues estaba la estructura antigua enquistada en la secretaría y nos costó bastante trabajo, y pues vine a Puebla a más realidades. Sí. Pues eso fue la pequeña historia de ese acontecimiento que pues hasta la fecha está sucediendo dentro de la administración, pero pues yo confío en que la verdad estará a flotes. Claro. Las cuentas, los números van a hablar por sí mismos. Cómo se mueven las finanzas del ayuntamiento, se mueven de forma impecable, transparente, se paga la deuda y bueno, todas esas cosas van a hablar por sí solas y la historia va a calificar a cada quien. Cuéntenos, regidor, ¿qué cree usted que la ciudadanía piense acerca de toda esta reestructuración
de la cual nos hablaba usted? Bueno, la ciudadanía es alguien que se rige por los medios de información. Yo tengo experiencia que me hace ver cómo es realmente el pensamiento de lo que es la ciudadanía en general. Por ejemplo, yo he salido con el periódico Regeneración, salgo normalmente. Cuando tengo tiempo, claro, voy al súper, me llevo un ponche de periódicos y ando hablando con la gente y eso. Sí, claro. Entonces veo que viene un grupito de personas y le digo, le obsequio un periódico y muchos dicen, sí, muy amable, muchas gracias. Y entonces todos los demás les doy y todos toman el periódico. Pero si yo vengo con el mismo periódico y viene otro grupito de personas y le digo a la primera persona, le regalo, le tomo un periódico y dice las personas, no. Ya le ofrezco a los demás y todos dicen, no. Eso quiere decir que la persona, la ciudadanía no tiene criterio de lo que realmente sucede. O sea, somos fácilmente manipulables, somos como una masa maleable que copiamos. Si vimos que el vecino no, entonces yo tampoco. Me dice mi hija, oye, ¿por qué vas a abrir el camino si les va a beneficiar a los vecinos? Pues que cooperen los caminos. Bueno, ¿y a mí qué me importan los vecinos si lo yo que quiero es que el camino esté limpio y bueno? Claro. Entonces, hay un fenómeno interesante en la ciudadanía, cómo funciona como la masa, digamos. Y yo creo que aquí la lógica es que debemos ir a la conciencia de cada ciudadano. O sea, saber que tú eres irrepetible, que tú eres única y que tienes que tener tu propia decisión, no copiar. Claro. ¿Sí? Entonces, yo pienso que a eso se refiere lo que cuando el presidente Andrés Manuel dice, vamos a hacer una revolución de las conciencias, o sea, vamos a saber quién soy yo, qué quiero, no lo que quiere mi hermano, mi vecino, ni cómo se mueve él, cómo me muevo yo y qué quiero yo ser. Tomo mi determinación personal y digo, yo quiero ser esta persona. Claro. Entonces, pues, sí, yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar mucho en cuanto a exaltar los valores, las cosas que nosotros tenemos y que podemos y que debemos de defender. No importa que tú estés equivocada, para ti es tu verdad y tienes que defenderla tal y como tú sientes, porque es tu realidad y es tu verdad. Claro. Y entonces nos vamos a poner de acuerdo, tú y yo, y sacamos una conclusión y actuamos. Pero no te voy a decir, yo pienso mejor que tú eres... No, todos tenemos el derecho a expresarnos y a disentir, pero también tenemos el derecho de informarnos y de saber cómo funciona nuestro gobierno. Una de las cosas interesantes es que cuando yo estuve de regidor, pues la sorpresa es que nadie iba a visitarme. Pocos ciudadanos fueron a decirme, oye, pues yo tengo este problema, y todos los problemas que a mí me llegaron, pues afortunadamente la mayoría se resolvió. Pero sí es algo interesante ver cómo el ciudadano no comprende y no sabe qué es un regidor, y no van a un regidor, sino van a la secretaría. Van a la secretaría y meten su solicitud y después van a quejarse con la misma secretaría. O sea, pues es antilógico, ¿no? O sea, si yo te vengo a hacer una solicitud a ti, no me haces caso, echas mi solicitud a la basura, y después me vengo a quejar contigo, pues ¿qué caso tiene? O sea, por eso están los regidores. O sea, si no me hicieron caso en la secretaría, pues me voy con el regidor que tiene la comisión de esa secretaría. Oiga, regidor, yo metí no me hacen caso. A ver, veo que, ¿por qué? Porque el regidor tiene autoridad sobre la secretaría, es la máxima autoridad, pero no se recurre al regidor. Eso quiere decir que la ciudadanía no sabe cómo funciona el gobierno. Y lo más grave, no sabe cómo hacer sus trámites, no sabe cuándo hacer sus trámites, dónde hacer sus trámites. O sea, la ciudadanía es como si no existiera en la política. Y ese es un gran error. O sea, el ciudadano tiene que ser político. Sí. Y tiene que enterarse cómo funciona su gobierno, quién lo representa, cómo puede hacer un trámite y con quién y a qué horas y de dónde. Sí, claro. ¿Sí?
Sí, pues bueno, complementando a lo que dijo, si usted me lo permite. Sí, no, al contrario. Creo que hay muy poca cultura política, muy poca información a veces de parte pues del gobierno hacia ciudadanos. Entonces yo considero que quizá también esa sea la problemática, ¿no? Que por la cual uno como ciudadano a veces pues no sepa, ¿no? Con quién hacer trámites, como ese tipo de cosas burocráticas. Bueno, ahorita nos comentaba de los pequeños obstáculos o grandes obstáculos que se le ha presentado dentro de la política. Ahorita me gustaría que nos dijera si alguna vez a usted le ha costado emitir su opinión. Realmente no, yo siempre digo lo que siento, como dice nuestro presidente. En ocasiones se dice, es que no fuiste correctamente, ¿cómo se dice? Político, ¿no? Políticamente correcto. Políticamente correcto. Pues sabes qué, yo creo que la política no es precisamente como el ciudadano la concibe. O sea, la política en realidad es una serie de negociaciones, una serie de acuerdos todo el tiempo. O sea, no puede uno tener verdad absoluta. Se tiene que ir consensando, se tiene que ir convenciendo, se tiene que ir esgrimiendo los argumentos y se tiene que ir luchando porque de alguna manera no todos tenemos los mismos objetivos y los mismos intereses. Claro. El objetivo y el interés pues es realmente por los intereses superiores que nos deben de manejar a cualquiera de nosotros. O sea, estamos en un país que no está desligado del resto del mundo, el planeta está en un grave riesgo y cómo me voy a poner aquí a contar pepitas siempre cuando el mundo se está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces, como yo les decía, no podemos decir como el yucateco ese que decía, y si se acaba el mundo, dice yucateco, pues me voy para Yucatán, ¿no? Sí, pues no. Pues así es, sí. Sí, sí. Ok, ya. Bueno, ¿nos podría ahora compartir alguna anécdota que haya tenido a través de su trayectoria política? Bueno, hay una cuestión que recuerdo muy seguido y es cuando las primeras protestas, cuando comenzamos a protestar por el asunto del FOBAPROA, hubo muchas anécdotas chistosas, pero algunas sí un poco, unas vivencias difíciles. Cuando nosotros organizábamos los camiones, cooperábamos para ir a México y todo esto, entonces en Puebla pues se movían las cosas, había entusiasmo, compañeros, todo eso. Y la primera vez que yo fui a México, al Distrito Federal en ese entonces, yo dije, uy, pues allá va a haber un bolón de gente, pues somos mexicanos, allá nos van a recibir con aplausos. Mi gran desencanto fue que cuando nosotros ingresábamos a las calles de la ciudad, había gentes que desde los balcones nos gritaban, revoltosos, huevones, pónganse a trabajar. De veras eso a nosotros, pues, que vivíamos, digamos, la realidad en la que íbamos por causas que de alguna manera nosotros sufríamos y que sufrían los compañeros, porque habían muchos compañeros en situaciones bastante graves en ese entonces, probablemente te quebraba el alma, ¿no? Sí. Escuchar que había gente totalmente desinformada y que lejos de respetar, sabes que decir, bueno, pues vienen con unos compañeros, tal vez tengan un problema, no sé cuál sea, pero no denostar y atacar y de ridiculizar de esa manera, ¿no? Entonces yo me acuerdo que nos reponíamos diciendo, esos que están mirando, mañana estarán llorando. Sí, así decíamos. Sí, esa es una buena anécdota. Bueno, y ya para concluir esta entrevista, díganos, ¿cuál sería el mensaje que le dejaría a nuestros suscriptores? Yo creo que todos tenemos que ser políticos. Ese es el mensaje.
tenemos que, en primera, saber cómo funciona nuestro gobierno. O sea, ¿cómo puedo yo exigirle a a la madre de familia de que cocine manjares, si no sé cuánto le da a su esposo de... Sí, claro, mensualmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo yo voy a venir con el gobierno y voy a decir, oye, yo quiero que me pavimenten mi calle, tengo mi derecho, y yo ahora sí, yo te exijo, y yo si no te cierro la autopista porque yo quiero mi calle? Pues primero lo que tengo que hacer es enterarme qué presupuesto, la ley de ingresos y egresos de este año, cuánto tiene para hacer calles, dónde se van a priorizar las zonas de hacer las calles, si hay presupuesto estatal, si hay presupuesto municipal y si hay presupuesto federal, y cómo solicitarlo. O sea, lo voy a solicitar a la Secretaría de Comunicación y Transporte, lo voy a solicitar aquí a la Secretaría de Obras Públicas o la de Desarrollo Urbano, o dónde y cuándo y cómo, con qué requisitos. Entonces, pues yo creo que esa es la cuestión donde debemos trabajar. Nosotros que hemos andado pues recorriendo zonas, partes que pues los ciudadanos nos dicen, oye, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sí, con todo gusto, haz un escrito libre, ponle tu nombre, tu dirección, tus datos, y con todo gusto yo te digo en dónde hay que ir a depositar ese documento. O sea, lo que tienes que hacer es ir a una secretaría y una oficialía de partes, tienes que meter tu copia y tu original, te tienen que poner un sellito, y con eso ya tienes tú un trámite oficial que puedes reclamar después, ¿sí? Pero muchas veces el ciudadano, así que comenzando por ahí, dice, pues es que mi credencial la perdí, no tengo con qué identificarme. Bueno, pues tramítala de nuevo, sácala de nuevo. No, pero es que no he tenido tiempo. O hay ocasiones en que es que no la tengo porque mi acta de nacimiento no coincide con mi y me han tenido problemas. Y así una serie de cosas. O sea, el ciudadano se engaña a sí mismo creyendo que de alguna manera en ocasiones el gobierno lo va a burlar, que va a burlar al gobierno de cierta manera. Por ejemplo, yo construyo mi casa, ¿no? Y lo hago en lo oscurito, y no declaro, y no hago planos, nada. Contrato a unos albañiles y hago mi casa y nadie se da cuenta y no me vienen a ver, nada, y ya hice mi casa. Y el ciudadano piensa que ya se ahorró ese dinero. Pues no es cierto, porque un día va a tener que declarar su erección de su casa y va a tener que pagar sus impuestos y sus recargos, y va a tener que componer su casa, porque pues un día la tiene que heredar y un día la tiene que fraccionar. Entonces yo pienso que aquí la cultura del ciudadano tiene que ser, pues si yo ocupo un servicio lo tengo que pagar, ¿sí? Y tengo que tener mis documentos en regla, y tengo que saber exactamente lo que tengo que tener yo como ciudadano. Claro. Entonces, pues a partir de eso, entonces ya puedo exigir. O sea, yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Va mi solicitud del presupuesto, de la fracción tal, de la partida tal, del régimen tal, o digamos de la fracción tal. Quiero que me pavimenten ahora mi calle, ¿no? O me hagan mi drenaje. Si yo voy a pavimentar mi carro, pues primero tengo que pedir el drenaje. ¿Para qué? Pues para el agua de lluvia y el drenaje para el agua de aguas negras. Y son diferentes instancias. El drenaje de suministro de agua es con el SOAPAP. Y el drenaje de aguas negras es con el ayuntamiento. Y después viene digamos, los servicios. O sea, Claro. Digamos, tendríamos que ver si es que tu calle quieres poner la estructura para que la instalación eléctrica sea subterránea, por ejemplo, ¿no? O el gas, ¿dónde va a pasar el gas? Y ya después de todo eso, pues entonces sí tramitamos que nos pavimenten nuestra calle, ¿no? Porque se da el caso que, ok, ya
pavimentaron la calle y después todos la comienzan a abrir. ¿Por qué? Porque tienen que conectar el gas y entonces pues se echan a perder totalmente la calle nuevamente, todas las instalaciones. Sí. Y al rato pues resulta que el drenaje era el que pusieron hace 30 años, pues ya se colapsó todo y pues ya se tapó. Y, o sea, pues, el sentido es que el ciudadano pues entienda que el problema es suyo, no es del gobierno. O sea, yo tengo que ver por mi problema y tengo que seguir los trámites necesarios para utilizar las estructuras del gobierno que están a mi disposición y que yo soy el ciudadano que manda, el que es el patrón de los que están ahí. Entonces, pues también no ir con ese sentido de decir, oiga, por favor, diga, compadézate de mí, fíjese que mándeme. No, porque el ciudadano tiene que ir a exigir, pero para exigir tiene que estar informado y tiene que estar pues consciente de claro, cómo, dónde, por qué va a exigir, ¿verdad? Entonces, pues hay que ir cambiando. El gobierno también está cambiando. También está abriéndose a todas esas cuestiones y afortunadamente vamos a tener estos 2 años de crecimiento económico, de mucho auge. Vienen tiempos buenos, o sea, yo confío en que estos 2-3 años que faltan se va a ver realmente el éxito de lo que significó el cambio de pensamiento cuando se derroca el régimen antiguo. Sí. Claro. Sí, así es, Carla. Regidor, muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. Fue en verdad un gusto haberlo entrevistado y haberlo conocido. Y también queremos agradecer al Café Bar Corazón de Café por habernos prestado sus espacios para esta bonita entrevista. Y bueno, amigos, eso fue todo por el segundo capítulo de Conociendo Conocidos. Mi nombre es Carla Marilet y les agradecemos por haber visto el video. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Grupo Coplie, en Instagram como Coplie-TV y en YouTube como Coplie TV. Nos vemos a la próxima. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.